La luz estalló en la sala como un latigazo, y por un segundo pensé que mis ojos me estaban engañando. Pero no, mi hijo estaba allí, atado con cuerdas, arrodillado en el piso frío, con el balde de agua a su lado, mientras el sonido de copas chocando y risas elegantes venía del comedor. Del otro lado, mi nuera brindaba con sus padres como una reina en su propio palacio, sin siquiera mirar hacia donde él estaba, como si fuera un sirviente. Sentí un nudo subir por mi garganta, tan fuerte que casi me ahogó. El olor a comida navideña flotaba en el aire, irónico, mientras mi corazón latía desesperado dentro del pecho. Mis manos temblaban sobre el interruptor, incapaz de creer que aquel hombre humillado era el niño que crié con tanto sacrificio. Él levantó el rostro, los ojos rojos, húmedos, desesperados. Jamás olvidaré esa mirada. Soy Mercedes Herrera, tengo 70 años, y aquella Navidad fue la noche en que descubrí que mi hijo no estaba visitándome, estaba prisionero en su propio matrimonio. Algo se rompió dentro de mí cuando escuché lo que murmuró por la ventana, casi sin voz, como quien pide auxilio sin esperar salvación. No puedo contarte aún lo que hice después de verlo así, ni lo que ocurrió cuando decidí actuar. Voy a revelarlo todo, cada detalle de esa noche que todavía me quema la memoria. Pero antes, necesito volver atrás. Porque esta historia no comenzó cuando encendí las luces. Comenzó 30 minutos antes, con un mensaje que sonó inocente, pero escondía una verdad cruel. Y te aseguro que lo que pasó después nadie lo podrá creer. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a cambiar por completo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, y suscríbete si también crees que una madre es capaz de todo, cuando se trata de salvar a su hijo. Eran casi las 8 de la noche cuando el celular vibró sobre la mesa. La pantalla iluminó mi rostro cansado, y ese destello fue el último anuncio de una ilusión rota. Mamá, no podré ir esta Navidad. Leí esas palabras y sentí cómo se me cerraba el pecho. Afuera, los vecinos reían entre luces de colores y canciones que hablaban de amor y familia. Yo tenía la mesa lista, 2 platos, una copa de vino, pan caliente. Nada más vacío que preparar una cena para quien no va a venir. Cerré los ojos, intentando convencerme de que algo lo había retrasado, pero en el fondo supe que no era él quien había escrito ese mensaje. Apoyé el teléfono sobre el mantel y miré la vela encendida en el centro. La llama bailaba despacio, como burlándose de mi espera. Pensé en Diego, en la casa donde vivía con Julia. Una mansión enorme, de pisos de mármol, cortinas de seda y ese tipo de silencio caro que huele a perfume francés. Desde que se casó, todo en su vida se volvió brillante, distante, lleno de apariencias. Él, que siempre fue sencillo, ahora hablaba de inversiones, de cuentas conjuntas, de las tarjetas de crédito que ella manejaba mejor que su propio corazón. Me dolía admitirlo, pero mi hijo ya no me pertenecía. La televisión del departamento seguía encendida, mostrando anuncios de joyas y cenas de gala. Bajé el volumen. En mi pequeño hogar, la Navidad era distinta. El árbol viejo, una guirnalda torcida y el eco de los recuerdos. Recordé cuando Diego era niño y me pedía que no trabajara en Nochebuena. Solo quédate conmigo, mamá. Lo abracé en mi mente, como quien intenta revivir algo que ya no está. Me limpié las lágrimas y me obligué a respirar despacio. No iba a quedarme ahí sentada esperando a que el dolor pasara. Tenía que saber qué estaba ocurriendo realmente. Fui hasta mi recámara y saqué del closet mi abrigo gris. Hacía frío, pero no era eso lo que me estremecía, sino el presentimiento que me recorría los huesos. Guardé mi cartera, mi tarjeta bancaria y las llaves del coche. Mientras me ponía los guantes, observé mi reflejo en el espejo, una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo, pero con los ojos encendidos por algo que no sabía si era miedo o coraje. Encendí la última vela del altar que le tengo a mi esposo y le pedí fuerza. Él habría hecho lo mismo, no dejar solo a su hijo, aunque el mundo entero lo negara. El trayecto hasta la casa de Diego fue lento. Las calles estaban llenas de autos, las luces de los restaurantes se reflejaban en los parabrisas y las vitrinas mostraban familias perfectas. Pasé frente a un hotel boutique, y no pude evitar pensar que seguramente Julia preferiría celebrar allí, rodeada de lujo y gente que la admirara. Siempre le gustó que la vieran. Conduje en silencio, recordando cada momento en el que mi hijo intentó advertirme que su matrimonio no era lo que parecía. «Mamá, no la hagas enojar»,
me dijo una vez, bajando la voz. Desde ese día, supe que algo en su mirada se había rendido. Cuando llegué al fraccionamiento, el guardia me miró con duda. «Voy a ver a mi hijo», le dije, intentando sonar segura. Él dudó un segundo, luego levantó la pluma del acceso. El portón se abrió y la mansión apareció iluminada, majestuosa, con adornos dorados colgando de las columnas. Desde fuera, parecía una postal. Bajé del coche y respiré hondo. Cada detalle de esa casa me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo. Las ventanas enormes, los autos de lujo estacionados, el sonido de una música suave escapando desde el interior. Todo era tan perfecto que dolía. Caminé hasta el jardín lateral, donde recordaba que había una entrada secundaria. El césped recién cortado olía a humedad, y las luces pequeñas marcaban el camino hacia la parte trasera. Me acerqué con cuidado, tratando de escuchar algo. Fue entonces cuando oí una voz, apenas un suspiro. «Por favor, déjenme descansar». Me quedé inmóvil. Era Diego. Reconocí su tono, aunque se oía apagado, cansado, como si hablara desde otro lugar. Me acerqué más, hasta poder ver por la ventana. Lo que vi me arrancó el aire del cuerpo. Mi hijo estaba arrodillado, con las manos amarradas y el rostro inclinado sobre el piso de mármol. No entendí nada. Tardé segundos en procesar la escena. A su alrededor, todo brillaba, copas de cristal, luces cálidas, muebles elegantes. El contraste era insoportable. Mi niño, el mismo que alguna vez soñó con tener una empresa propia, reducido a eso. Arrodillado como si fuera un sirviente, limpiando el suelo de su propia casa. Sentí cómo se me helaba la sangre. Mi respiración se volvió pesada y el corazón me latía tan fuerte que temí que me escucharan. No sabía si llorar o romper el vidrio. Y mientras pensaba, escuché risas. Risas suaves, femeninas, que venían desde el comedor. La voz de Julia. No pude moverme. Era como si el cuerpo se me hubiera quedado anclado a esa ventana. Las risas se mezclaban con el sonido de copas brindando. «Por la familia», dijo una voz masculina, y todos celebraron. Me aparté despacio, temblando. Me cubrí la boca para no gritar. No podía permitir que me vieran, no todavía. Cerré los ojos y me apoyé en la pared. Todo el lujo que tanto presumían se convirtió en una pesadilla. Ese brillo era la jaula donde tenían a mi hijo atrapado. Lo comprendí en un segundo. Esa familia lo estaba destruyendo. Y yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. El portón se abrió despacio, dejando escapar un destello dorado que me obligó a entrecerrar los ojos. Todo parecía exageradamente perfecto, como si la mansión estuviera posando para una revista de interiores. El piso de piedra brillaba bajo las luces del jardín, y el aire olía a perfume caro, de esos que dejan una estela imposible de olvidar. Caminé con cuidado, sintiendo que cada paso me acercaba más a una verdad que no quería conocer. Las ventanas eran tan grandes que uno podía ver sin esfuerzo la vida de los otros. A través de ellas, distinguí copas de vino, risas medidas, gestos elegantes. Todo ese lujo me oprimía el pecho. Me escondí detrás de una columna y miré hacia el interior. La sala principal tenía un árbol de Navidad altísimo, cubierto de esferas doradas y cintas de seda. En las paredes, cuadros enormes con marcos de oro reflejaban las luces cálidas del techo. Julia se movía entre los invitados con un vestido de diseñador, una copa de champaña en la mano y esa sonrisa falsa que aprendió tan bien. Sus padres la observaban con orgullo, brindando por algo que yo no entendía. Diego no estaba allí. No entre ellos. Sentí un escalofrío y volví a recorrer la habitación con la mirada, buscándolo. Fue entonces cuando lo vi, de nuevo, al fondo del pasillo. Arrodillado. La cuerda todavía rodeaba sus muñecas, y su camisa blanca estaba manchada de agua y polvo. Sostenía un trapo, limpiando el piso de mármol que reflejaba la luz de las lámparas como un espejo cruel. Su rostro estaba pálido, exhausto, y cada movimiento parecía dolerle. Tuve que cubrirme la boca con la mano para no gritar. Pensé en abrir la puerta, pero mis piernas no respondían. ¿Cómo podían permitir eso? ¿Cómo podía ella, su esposa, brindar mientras él se arrastraba así?
Escuché la voz del suegro resonar desde el comedor. A veces los hombres necesitan aprender humildad, dijo con tono autoritario, mientras hacía tintinear su reloj de oro contra la copa. Julia se rió, con ese sonido agudo que siempre me pareció vacío. Le hace bien un poco de disciplina, añadió. Todos aplaudieron. Me quedé helada. Cada palabra me hería como si fueran cuchillos. En esa mesa no había humanidad, solo poder y crueldad. Me di cuenta de que ese lugar no era una casa, era un escenario donde el dinero dictaba las reglas. Y mi hijo, el que yo crié con respeto, se había convertido en su entretenimiento. El eco de sus risas llenó el aire. Las luces de la lámpara principal, de cristal italiano, se reflejaban en el suelo mojado donde Diego trabajaba sin descanso. El contraste era insoportable. Quise entrar y romperlo todo, las copas, los retratos, esa falsa elegancia que cubría la podredumbre moral. Pero me detuve. Necesitaba pensar. No podía actuar movida solo por la rabia. Cerré los ojos y respiré. Tenía que entender primero que los había llevado a eso. Algo dentro de mí sospechaba que todo tenía que ver con dinero, con esas deudas que Julia mencionaba cuando quería hacerlo sentir menos. Desde mi escondite, observé cómo un hombre de traje negro, posiblemente un empleado del padre de Julia, le ordenaba a Diego que limpiara más rápido. Hasta que brille como el suelo del club privado, bromeó, y los demás rieron. En ese momento supe que no se trataba solo de orgullo o castigo, era una humillación planificada. Mis manos se cerraron en puños. Sentí el peso de los años en mi espalda, pero también una energía que no me era ajena. Una madre puede envejecer, sí, pero nunca deja de ser una fuerza cuando se trata de su hijo. Me quedé quieta, observando cómo Julia se acercaba al piano y tocaba una melodía suave, como si la armonía pudiera borrar la crueldad. La música se mezclaba con el sonido del trapo contra el suelo. Cada nota era una burla. La escena era tan perfecta que dolía verla. La familia brindando, el perfume a flores caras, la luz reflejada en las copas, y mi hijo, de rodillas, tragando vergüenza. Esa imagen se grabó en mí como una herida. No podía quedarme más tiempo allí sin hacer algo. Si seguía mirando, me iba a romper por dentro. Retrocedí despacio hasta quedar oculta tras la pared lateral. El corazón me golpeaba el pecho, pero mis pensamientos se ordenaban. Sabía que no podía entrar por la puerta principal. No tenía sentido enfrentarlos todavía. Necesitaba otro camino, una forma de liberarlos sin que me descubrieran. Volteé hacia la cocina, donde la luz era más tenue, y recordé que había una entrada trasera por la que alguna vez pasé cuando llevé un postre. Decidí esperar. Desde ahí podría observar sin ser vista y buscar el momento exacto para actuar. Esa noche, sin saberlo, empecé a trazar el plan que cambiaría nuestras vidas. El frío se intensificó. Me recargué contra la pared y miré hacia el cielo. Las estrellas parecían lejanas, indiferentes, pero una de ellas brillaba con fuerza sobre la mansión. La tomé como una señal, una promesa silenciosa de que no estaba sola. Saqué el celular de mi bolso y lo sostuve entre las manos. No sabía si iba a grabar, llamar o simplemente tenerlo listo, pero algo dentro de mí me decía que esa noche debía guardar pruebas. A veces la verdad necesita luz, incluso en los lugares más lujosos. Respiré profundo. Todavía no era el momento de intervenir, pero lo sería pronto. Y cuando llegara, nadie podría detenerme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, oculta entre las sombras, mirando esa escena que me partía el alma. Mis dedos se habían entumecido del frío, pero ni eso podía compararse con el hielo que sentía en el pecho. Diego seguía de rodillas, limpiando el suelo como si su vida dependiera de eso. Su respiración era pesada, y su camisa blanca ahora parecía gris de tanto frotar el mármol. En su rostro había vergüenza, cansancio y una tristeza que me dolió hasta las entrañas. Me acerqué un poco más, cuidando de no hacer ruido. Entonces, él levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo, tal vez menos, pero ese instante bastó para romper todo lo que me quedaba de calma. Diego me reconoció. Su mirada se llenó de lágrimas, de culpa, de algo que no sé describir. Quise entrar, correr hacia él, abrazarlo, pero su gesto me detuvo. Movió apenas los labios, como rogándome que no dijera nada. Me quedé quieta,
sosteniendo el aire. La música del salón seguía sonando, una melodía suave que contrastaba con la crudeza de lo que estaba viendo. Detrás de él, el reflejo del árbol navideño brillaba sobre el mármol, recordándome que el lujo, cuando se usa para humillar, se vuelve obsceno. Julia cruzó frente a él con una copa de champaña en la mano. Su vestido de satén rojo caía perfecto, sin una arruga. Se detuvo unos segundos para observarlo, con una sonrisa diminuta, de esas que no llegan a los ojos. «Apúrate, que no vas ni a la mitad», le dijo en voz baja, y luego regresó al comedor. Me hervía la sangre. Quise gritarle, recordarle que la dignidad no se mide con dinero, pero me contuve. Sabía que un solo movimiento en falso podía ponerlo en peligro. Me refugié tras la cortina y escuché cómo el padre de ella hablaba sobre inversiones, sobre una nueva propiedad en Cancún. El contraste entre esa charla y lo que yo veía era repugnante. «Brindemos por la familia», dijo el suegro, alzando la copa. Todos rieron. Julia apoyó la mano sobre el brazo de su padre, fingiendo ternura. «Por la dignidad», añadió él, con tono burlón. La palabra me atravesó como una bala. Vi cómo el anillo de oro del hombre reflejaba la luz del candelabro, y pensé en cuántas veces el poder se disfraza de elegancia. Me llevé la mano al pecho. Recordé los días en que Diego y yo vivíamos en una casa pequeña, pero llena de risa y respeto. En ese entonces, él soñaba con estudiar, trabajar, superarse. Nunca imaginé que su mayor caída vendría disfrazada de éxito. Diego volvió a mirarme, apenas un par de segundos. En su gesto vi una súplica muda. «No hagas nada, mamá». Esa mirada me rompió. Quise obedecer, pero algo dentro de mí se rebeló. No podía quedarme allí observando cómo lo destruían. Las lágrimas se me escaparon sin permiso, silenciosas, ardientes. Me sequé los ojos con el dorso de la mano, respiré hondo y traté de pensar. Tenía que entender la raíz de esa humillación. No era solo orgullo ni crueldad, había algo más. Tal vez dinero. Tal vez una deuda que no pude imaginar. Sentí un nudo en el estómago. Lo iban a usar, a manipular, hasta dejarlo vacío. En el comedor, el sonido de las copas chocando se mezclaba con la voz de Julia, contando sobre un viaje a Europa. Nos quedamos en una suite frente al Sena, un hotel precioso, decía. Las mujeres la escuchaban con atención, fascinadas por su relato. Nadie notaba que, a pocos metros, un hombre trabajaba arrodillado. Me di cuenta de que en ese mundo, el lujo era una venda. Les impedía ver el dolor ajeno. O tal vez lo veían, y simplemente no les importaba. Sentí que algo en mí se quebraba. Si el respeto no vale más que una cuenta bancaria, entonces ese tipo de gente nunca conocería el verdadero significado de la palabra familia. Me moví un poco, buscando otra posición para seguir observando sin ser descubierta. Desde allí pude ver los pies descalzos de mi hijo, marcados por el agua helada. Cada movimiento suyo era una súplica muda. Mis manos temblaban, pero el miedo comenzó a transformarse en otra cosa. En determinación. Sabía que no podía entrar todavía, pero también entendí que no podía irme. Lo que fuera que estuviera pasando, debía terminar esa noche. No me importaba si tenía que enfrentarme a todos ellos. Nadie, ni con todo su dinero, iba a borrar la dignidad de mi hijo. Un golpe de carcajada me hizo volver la vista hacia el salón. Julia alzaba su copa mientras la música subía de volumen. Todos parecían felices, satisfechos. El brillo de las joyas, el cristal, las risas. Todo se mezclaba en una escena grotesca. Cerré los ojos un momento, jurando que ese sería el último año que mi hijo viviría bajo ese techo. Sentí el corazón acelerado, como si la sangre misma me empujara a actuar. No sabía cómo, pero algo debía hacer. Porque esa mirada, la de Diego, seguía clavada en mí. Era una súplica, pero también una promesa. Y las promesas de una madre, aunque duelan, siempre se cumplen. Esperé a que las risas se apagara un poco antes de acercarme más. El sonido del piano se mezclaba con el de los cubiertos, y cada nota parecía marcar el tiempo que me quedaba para intervenir. La mansión entera olía a carne asada, a vino costoso, a ese tipo de abundancia que solo es agradable cuando no se usa para herir. Me acerqué a la ventana lateral,
cuidando de no tropezar con las macetas del jardín. Adentro, Julia hablaba con su madre, mostrando una joya nueva que brillaba bajo la lámpara de cristal. Fue un regalo de mi papá, por ser la esposa perfecta, dijo, riendo. Me dolió escucharla. Era la misma mujer que acababa de pisotear la dignidad de mi hijo. Esperé un momento en que nadie mirara hacia el pasillo y toqué el vidrio con los nudillos. Diego levantó la cabeza, sorprendido. Me acerqué lo más que pude, haciendo un gesto para que no hablara fuerte. «Hijo, ¿qué te hicieron?», susurré. Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de desesperación. «Mamá, vete por favor, no quiero que me veas así». Me dolió escucharlo hablar con esa mezcla de vergüenza y miedo. «¿Por qué estás atado?», insistí. Diego bajó la mirada y murmuró algo que apenas logré oír. «Le debo dinero al padre de Julia. Me prestó para un negocio y no pude pagarlo». La confesión me cayó como una piedra. No entendía. «¿Y esto es su forma de cobrarte?», le pregunté sin poder contener el temblor en la voz. Él asintió con la cabeza. Dijo que si no limpiaba la casa entera esta noche, no volvería a dormir aquí, ni a ver a mis hijos. Las lágrimas se me escaparon sin permiso. Me dolía más su voz que las palabras mismas. No podía creer que esa gente, con su ropa de diseñador y sus cuentas millonarias, usara el dinero para castigar. Miré alrededor, copas de cristal, sillones de terciopelo, retratos grandes y vacíos. Todo el lujo del mundo se volvió asqueroso en ese instante. «¿Y Julia?», pregunté con un hilo de voz. «Ella sabe lo que te hicieron». Diego soltó una risa triste. «Ella está brindando con ellos, mamá. Dice que merezco una lección por irresponsable». Me quedé sin aire. Por un segundo, pensé que el corazón se me detendría. Recordé todas las veces que la defendí, todas las noches que le dije a Diego que tal vez su esposa cambiaría con el tiempo. Qué ingenua fui. «¿Cuánto dinero es?», le pregunté. «No importa ya», respondió, mirando el suelo. «No tengo cómo pagarlo. Dicen que después de esta noche, todo quedará saldado». Sentí que el alma se me caía al piso junto con esas palabras. El reloj de la sala marcó las 11. Faltaba una hora para la medianoche. Me quedé observándolo, tratando de contener las ganas de entrar y gritarles a todos. Pero supe que no era el momento. Si lo hacía sin pensar, podrían tomar represalias. Tenía que ser más inteligente que ellos. Miré sus manos atadas, su espalda encorvada, y supe que esa imagen me perseguiría por el resto de mis días. «Escúchame, Diego», dije despacio, «esto no va a terminar así. Te lo juro por tu padre, que en paz descanse. Nadie tiene derecho a humillarte». Él me miró sin esperanza, como si no creyera en mi promesa. Pero yo ya lo había decidido, no me detendría hasta verlo libre. Retrocedí un poco, todavía temblando. Desde adentro llegaban las voces del brindis. Julia reía, su madre contaba historias de su último viaje a Europa, y el padre hablaba de propiedades, de transferencias bancarias, de todo lo que el dinero podía comprar. Pero lo único que no podían comprar era lo que esa noche estaban haciendo dentro de mí. Una rabia limpia, una fuerza que no sentía desde que me quedé viuda. Salí del jardín y volví al coche, con las manos heladas y el corazón ardiendo. La luna se reflejaba en el parabrisas, testigo de lo que acababa de escuchar. Encendí el motor, pero no arranqué. Me quedé ahí, con la mirada fija en esa casa que parecía tan hermosa desde fuera. Pensé en cómo el lujo puede ser una máscara, en cómo la elegancia puede esconder la crueldad más baja. Mi respiración se volvió lenta, calculada. Ya no lloraba. Ya no temblaba. Ahora solo pensaba. Había que planear con cuidado. Tenía que volver a entrar, encontrar el momento exacto y sacarlo de ahí sin que nadie se diera cuenta. «Aguanta, hijo», murmuré. «Esta Navidad no termina con ellos riendo». Y por primera vez en años, sentí que mi voz sonaba firme, casi poderosa. Mientras el reloj seguía avanzando, hice una promesa silenciosa. Nada ni nadie volvería a pisotear a mi hijo. No me importaba lo que costara. Ni las leyes, ni el escándalo, ni el qué dirán. Si ese hombre jugaba con dinero, yo jugaría con dignidad. Porque a veces, cuando te quitan todo,
lo único que queda es el valor para recuperar lo que te pertenece. Bajé la vista al volante, apreté los puños y respiré hondo. Ya no había marcha atrás. Esa noche, una madre se preparaba para hacer justicia. ¿Y tú? Si descubrieras que tu hijo está siendo humillado por su propia familia, ¿te quedarías callada para evitar el escándalo, o harías lo que fuera necesario para defender su dignidad? El motor seguía encendido, pero yo no podía moverme. Tenía las manos sobre el volante, frías, temblando, como si mi cuerpo aún no entendiera lo que había visto. La imagen de Diego arrodillado me perseguía con cada parpadeo. Cerré los ojos y respiré hondo. La rabia empezaba a mezclarse con la tristeza, y de esa mezcla nació algo más fuerte: decisión. Miré por última vez la fachada de la mansión. Se veía perfecta, majestuosa, con sus luces blancas y sus ventanales amplios. Pero ya no era una casa, era una cárcel con aroma a champaña y vergüenza. «No, hijo», murmuré, «esta noche nadie te va a seguir humillando». Encendí las luces del tablero, solo para tener algo que hacer mientras mi mente se ordenaba. Recordé a mi esposo, sus palabras firmes cuando la vida se ponía cuesta arriba. «Cuando la injusticia te queme, no la ignores, Mercedes. Actúa». Su voz resonó en mí como una guía. Bajé la mirada al pequeño crucifijo que colgaba del retrovisor y sentí que me observaba con el mismo témpel. No podía seguir siendo espectadora. En algún momento, las madres dejamos de llorar para convertirnos en espadas. Y esa noche, lo supe, me había tocado blandir la mía. Apagué el motor y tomé el bolso. Revisé que dentro estuviera mi celular, mi cartera y la llave extra de la casa que alguna vez Diego me había dado por si acaso. Ironías del destino. Nunca imaginé que ese por si acaso sería para salvarlo de su propia esposa. Afuera, el aire era más frío que antes, pero la adrenalina me mantenía firme. Caminé entre los autos de lujo estacionados frente al jardín. Cada uno brillaba bajo las luces, como trofeos de una guerra que no era mía. Al pasar junto a uno de ellos, vi mi reflejo en la pintura negra, una mujer mayor, pero con la mirada encendida. Me juré que no me iría sin mi hijo. Avancé hacia la parte trasera, donde el muro era más bajo. Saltarlo me costó un esfuerzo que sentí en los huesos, pero lo logré. Al caer, mis rodillas protestaron, aunque el dolor no me detuvo. Me agaché y caminé despacio por el sendero de piedra. Todo a mi alrededor tenía ese aire de exclusividad: fuentes pequeñas, faroles delicados, un jardín que olía a jazmín y dinero viejo. Pensé en lo absurdo que era tanto lujo para gente sin alma. Me acerqué a la puerta del servicio, la misma por la que siempre entraban los empleados. Toqué la manija con cuidado. No estaba cerrada. El destino, pensé, me estaba dando permiso. Dentro, el silencio era distinto. Ya no había risas, solo el zumbido de las lámparas y el eco lejano de una conversación en el comedor. Caminé con los pasos medidos, rozando la pared con los dedos para orientarme. La cocina era amplia, impecable, de acero y mármol, con aroma a cordero y vino. Sobre la barra, un bolso de cuero abierto dejaba ver un fajo de billetes. Me detuve un segundo frente a esa imagen. El dinero nunca había tenido poder sobre mí, pero ahora lo veía como símbolo de su crueldad. Tomé el cuchillo más pequeño del bloque de madera, no para herir a nadie, sino por precaución. Iba a necesitarlo para liberar a mi hijo. Avancé hacia el pasillo donde lo había visto. Cada paso era una batalla entre el miedo y el coraje. Escuché cómo las copas se chocaban otra vez, y esa música suave volvió a llenar el aire. «Brindemos una vez más», dijo la voz del suegro, «por los que saben mantener su lugar». Su cinismo me revolvió el estómago. Me asomé al final del pasillo y lo vi otra vez. Diego estaba agotado, pero seguía limpiando. En el piso, el reflejo de las luces hacía parecer que flotaba sobre el mármol. «Ya casi, hijo», susurré sin voz. Estaba a punto de actuar, pero sabía que debía esperar el momento exacto. Me escondí detrás de una columna y miré el reloj del salón. 11:30. 30 minutos para la medianoche. En media hora todo cambiaría. Lo sentía. Cerré los ojos y repasé el plan en mi cabeza: cortar las cuerdas, sacar a Diego por la cocina, llegar al coche y huir sin que nadie lo notara. Simple. O eso creía.
Tomé aire. Mi respiración era tan fuerte que temí que me descubrieran. Escuché pasos cerca. Me agaché y vi pasar a Julia. Su perfume caro me revolvió el alma. Llevaba en la mano una copa de cristal, y en su rostro había una sonrisa satisfecha. Nada dura para siempre, pensé. Ni siquiera su poder. Cuando la vi alejarse, supe que era el momento. Sostuve el cuchillo con fuerza y avancé. El piso crujió bajo mis zapatos, pero el ruido de la música lo cubrió. Sentía el corazón golpearme en los oídos, pero no dudé. Ya no había lugar para el miedo. Al doblar el pasillo, lo vi. Diego no se había movido. Sus ojos estaban bajos, su respiración entrecortada. Me acerqué despacio, con la certeza de quien ya ha elegido su destino. En ese instante, lo comprendí todo. Hay heridas que se curan con tiempo, pero hay humillaciones que solo se sanan con valentía. Esa noche, la mía estaba a punto de despertar. La puerta de la cocina se cerró detrás de mí sin hacer ruido, pero el corazón me retumbaba tan fuerte que temí que alguien lo escuchara. Adentro, el aire era denso, saturado de aromas caros, vino tinto, carne asada y perfume floral. Todo estaba perfectamente colocado, sin una mancha, sin una sombra fuera de lugar. Las lámparas colgantes iluminaban los utensilios de acero y los mostradores de granito pulido. Era la cocina de un hotel 5 estrellas, no de una casa familiar. Caminé despacio, intentando no dejar huellas sobre el piso encerado. A lo lejos se escuchaban las risas, cada vez más fuertes. Sabía que el momento se acercaba, y con él, la oportunidad de sacarlo de ese infierno. Me detuve junto a la puerta del pasillo principal. Desde ahí podía ver parte del comedor. Julia seguía en el centro, moviéndose con gracia, como si su vida fuera una pasarela. Llevaba un vestido negro con un cinturón de perlas que brillaba con cada paso. Su madre hablaba sobre su última visita a un spa de lujo, y su padre presumía una nueva inversión. «Abriremos otra cuenta en Suiza», decía con esa voz altiva. Todos reían, ajenos a lo que ocurría a unos metros de distancia. Me dolía la garganta de tanto contener el llanto. Era una escena tan pulcra que daba asco, como si el dinero hubiera borrado todo rastro de humanidad. Avancé unos pasos más, cuidando de no tropezar con una bandeja de plata. Las copas en la mesa reflejaban las luces del candelabro, y el tintineo de los cubiertos formaba una melodía suave, hipnótica. Pero debajo de esa armonía falsa, escuché un sonido distinto, el roce del trapo contra el suelo. Me asomé apenas por el marco de la puerta y lo vi. Diego seguía arrodillado, con las manos atadas por delante. Su respiración era un suspiro interrumpido. Las cuerdas le habían dejado marcas rojas en las muñecas. Me mordí el labio, conteniendo el impulso de correr hacia él. Apreté el cuchillo que traía en la mano. Era hora de actuar, pero sabía que un movimiento mal hecho podía costarnos caro. Julia se acercó al piano y comenzó a tocar una pieza lenta, fingiendo serenidad. Sus dedos cubiertos de anillos se movían con elegancia, mientras su padre se servía otra copa. «A veces, los que menos tienen son los que más deben aprender su lugar», dijo él, riendo. Todos celebraron esa frase con un brindis. Fue entonces cuando lo decidí. No esperaría más. Miré el reloj del salón, 11:45. Tenía 15 minutos antes de que llegara la medianoche. Tenía que hacerlo rápido, en silencio, sin dejar rastros. Caminé hasta el borde del pasillo y, por un instante, creí que el corazón se me saldría del pecho. Entré sin pensarlo. Mis pasos se hundieron en la alfombra beige. Me acerqué a Diego, quien no me había visto aún. «Hijo», susurré, y él levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Puse un dedo sobre mis labios, pidiéndole silencio. Me arrodillé a su lado y tomé sus manos con cuidado. «Voy a sacarte de aquí», murmuré. «No, mamá, te van a ver», alcanzó a decir, con la voz quebrada. «Que me vean», respondí sin dudar. Corté la primera cuerda con el cuchillo y sentí el roce áspero en mis dedos. En ese segundo, el tiempo se detuvo. Podía escuchar hasta el latido de mi corazón. Diego respiró hondo, como si volviera a la vida. Me miró con una mezcla de alivio y miedo. «No deberías estar aquí», dijo casi sin voz.
Sí debería, le contesté, porque tú no deberías estar arrodillado. Terminé de cortar la segunda cuerda y él soltó un gemido de dolor cuando la sangre volvió a circular por sus muñecas. Levántate, ordené, y lo ayudé a ponerse de pie. Era más alto que yo, pero se veía tan frágil que sentí que lo cargaba con la mirada. El trapo cayó al suelo con un sonido sordo, insignificante, pero para mí fue el golpe más fuerte de toda la noche. Era el sonido de su liberación. Lo sostuve por el brazo y lo llevé hacia la puerta de la cocina. Sus pasos eran torpes, vacilantes. Despacio, le dije. A lo lejos, las voces seguían brindando. Nadie había notado nada aún. Cruzamos el pasillo, y por primera vez en horas, sentí que la esperanza tenía forma. Cuando llegamos a la puerta, una risa fuerte nos detuvo. Julia. ¿Qué fue eso?, escuché que preguntaba. Mis dedos se apretaron sobre el mango del cuchillo. No podía permitir que nos encontrara. Miré a Diego y supe que el miedo estaba de regreso. En ese instante, mi mente se llenó de una sola idea. Si debía enfrentarla, lo haría. Pero mi hijo saldría libre esa noche, sin importar cómo. Nos quedamos en silencio, pegados a la pared. La luz de la sala se filtraba por la rendija de la puerta. Los pasos de Julia se acercaban, lentos, seguros, como los de alguien que se sabe dueña de todo. Podía oler su perfume antes de verla. Tomé a Diego de la mano, lo empujé hacia atrás y esperé. La puerta se abrió apenas un poco. Alcancé a ver su sombra moverse, buscando el origen del ruido. Cuando dio un paso más, el viento del jardín entró y apagó una de las velas del pasillo. Ese breve instante de oscuridad fue mi oportunidad. Jalé a Diego y lo empujé hacia la salida lateral. «Corre», le susurré. Y corrimos. El aire de la noche nos golpeó el rostro en cuanto cruzamos la puerta. Diego tropezó con el borde de una maceta, y tuve que sostenerlo del brazo para evitar que cayera. Sus manos aún temblaban, marcadas por las cuerdas, y su respiración era entrecortada. «Despacio», le dije, sin soltarlo. El jardín trasero estaba iluminado por luces pequeñas incrustadas en el pasto. Todo era hermoso, perfecto, como en una postal de revista. Pero esa belleza se sentía ajena, cruel. Era el tipo de lujo que solo sirve para disfrazar la miseria humana. Avanzamos con cautela, evitando los reflejos que venían del comedor. A cada paso, el miedo se mezclaba con una sensación nueva, libertad. Detrás de nosotros, la música seguía sonando. Las notas del piano se filtraban entre las ramas de los árboles y parecían perseguirnos. Miré hacia la ventana principal y vi las siluetas de los invitados moviéndose entre copas y sonrisas. Julia aún no había notado nuestra ausencia. Apreté el paso. «Por aquí», le indiqué a Diego, señalando un sendero que conducía a la cochera lateral. El ruido de nuestras pisadas se mezclaba con el murmullo del viento. No hablábamos, pero entendíamos todo. Su mirada buscaba la mía con culpa, la mía lo empujaba hacia adelante con fuerza. No había espacio para palabras, solo para sobrevivir. Cuando llegamos a la zona de los autos, me detuve un momento para revisar que nadie nos siguiera. Todo estaba en calma. El reflejo de la luna sobre los parabrisas daba al lugar un aire frío, metálico. «Mamá, no debiste venir», murmuró Diego. «No digas tonterías», le respondí. «Una madre siempre viene cuando su hijo la necesita». Él bajó la cabeza, avergonzado. «Ellos me dijeron que era la única forma de saldar la deuda», confesó. «Si no hacía lo que pidieron, iban a destruirme». Lo miré con rabia contenida. «Hijo, el dinero se paga, pero la dignidad no se vende. Ellos no te prestaron para ayudarte, lo hicieron para controlarte». Nos movimos rápido hasta llegar a la verja del jardín. El metal estaba frío y cubierto de rocío. Diego intentó empujarla, pero sus manos temblaban demasiado. «Déjame a mí», dije, y logré abrirla con esfuerzo. La calle estaba vacía. Al otro lado, mi coche nos esperaba, estacionado bajo la sombra de un árbol. Fue en ese momento que escuchamos un ruido detrás de nosotros. La puerta de la cocina se había abierto. «Julia. Diego». Su voz atravesó la noche como un látigo. Mi hijo se quedó paralizado. «No mires atrás»,
ordené. Camina. Pero no se movió. La voz de ella sonó otra vez, más cerca. ¿Qué haces? Regresa. Tomé su mano y lo jalé con fuerza. No la escuches, hijo. Vámonos. Corrimos. Los tacones de Julia resonaban contra el piso de piedra. Escuché cómo su grito se transformaba en furia. Maldita vieja entrometida. No volteé. Corrimos hasta el coche y abrí la puerta del copiloto. Diego se subió sin aliento. En ese momento, una de las lámparas del jardín se encendió, iluminando mi rostro. Vi su sombra acercarse, pero ya era tarde. Giré la llave, el motor rugió, y salimos disparados. Las luces de la mansión quedaron atrás, pequeñas, inofensivas. Esa casa, con todo su lujo, acababa de perder su poder sobre nosotros. Diego lloraba en silencio mientras avanzábamos por la avenida. «No puedo creer lo que hiciste», dijo entre sollozos. «Yo tampoco», respondí, mirando la carretera, «pero lo haría 1000 veces más». La ciudad se extendía frente a nosotros, con sus luces navideñas parpadeando en los escaparates. Por un instante, el reflejo de esas luces me hizo pensar en lo diferente que era la felicidad para cada quien. Algunos la medían en dinero, yo la encontraba en el simple hecho de ver a mi hijo libre. Apreté su mano y sentí como su temblor se calmaba poco a poco. «Mamá», murmuró, «no sé si podré pagar todo lo que debo». «De eso nos encargaremos después», le respondí. «Por ahora, solo respira». Paramos en un semáforo y miré por el espejo retrovisor. Nadie nos seguía. Sentí un peso caerme del cuerpo. «Lo lograste», susurró Diego. Negué con la cabeza. «Lo logramos». A lo lejos, una iglesia brillaba con luces doradas. Pensé en entrar, agradecer, pero no podía detenerme aún. Teníamos que alejarnos lo suficiente para que no nos encontraran. ¿A dónde vamos?, preguntó. «A casa», respondí con firmeza. «A la única casa donde nadie te va a volver a atar». Su mirada se perdió en la ventana. Afuera, la ciudad dormía, ajena a la batalla que acabábamos de ganar. Pero yo sabía que la guerra apenas comenzaba. Cuando llegamos a mi barrio, el silencio nos envolvió. Abrí la puerta del edificio y sentí el olor familiar a pan tostado y madera vieja. Diego me siguió en silencio, todavía con la ropa húmeda y las manos heridas. Lo hice sentarse en el sofá y le llevé una manta. «Aquí estás a salvo», le dije, y él me miró con un agradecimiento que no necesitó palabras. En sus ojos había cansancio, vergüenza, pero también una chispa de alivio. Le acaricié el cabello, como cuando era niño. «Lo que pasó esta noche no fue tu culpa», le susurré. «Pero lo que viene, lo vamos a enfrentar juntos». Y en ese momento, por primera vez en años, sentí que mi voz tenía peso otra vez. No dormimos esa noche. Diego se quedó sentado frente a la ventana, mirando el amanecer con los ojos vacíos. Yo preparé café, no porque quisiera, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas. El vapor del agua se mezclaba con el olor del jabón que usé para limpiar sus heridas. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Afuera, los vecinos empezaban a prender las luces navideñas. Aquí adentro, lo único que brillaba era la tristeza. Le acerqué la taza. «Tómate esto», le dije. La sostuvo con las manos vendadas y respiró profundo. «No sé cómo voy a mirar a nadie después de esto». Yo lo miré sin responder. No había palabras para curar una humillación así. Mientras lo observaba, pensé en todo lo que había perdido intentando pertenecer a ese mundo que nunca fue suyo. Recordé las reuniones en la mansión, los viajes que presumían, los regalos de marca. Julia adoraba el lujo, no por gusto, sino por poder. En cada gesto suyo había cálculo. Todo giraba en torno al dinero, las apariencias, la posición. «Mamá», dijo de pronto, rompiendo el silencio, «necesito contarte algo más». Me senté frente a él. El préstamo no fue lo único. También firmé una carta de aval. Si no pagaba, podían reclamarme todo lo que tengo. Lo miré atónita. «¿Qué significa eso, Diego?» «Que ya no tengo nada. Ni la casa, ni las cuentas».
El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Me levanté despacio, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de oír. ¿Firmaste sin leer?, pregunté. Confié en ellos, respondió. Julia me dijo que era solo un trámite para el negocio familiar. Caminé hasta la ventana. Afuera, los primeros rayos del sol caían sobre los techos húmedos. Por dentro, sentí una rabia nueva, una mezcla de decepción y coraje. No solo lo habían humillado, también lo habían despojado de todo. Te lo quitaron todo por un error de confianza, dije con voz firme. No, mamá, murmuró él. Me lo quitaron por amor. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra. Me giré hacia él, intentando no quebrarme. Eso no era amor, hijo. Era dominio. Se cubrió el rostro con las manos y lloró, en silencio, como los hombres que ya no tienen fuerzas. Me senté a su lado y lo abracé. Escúchame bien, le dije con firmeza, no vas a quedarte hundido. Si ellos juegan con dinero, yo jugaré con dignidad. Esa familia no volverá a pisarte. Él me miró con incredulidad, como si dudara de que una mujer de mi edad pudiera enfrentarse a ese imperio de apariencias. Pero ya no era la misma. Algo en mí había despertado. Tal vez la furia, tal vez el instinto de madre. En cualquier caso, no pensaba rendirme. Tomé el celular de la mesa y abrí la galería. Las imágenes estaban ahí, nítidas. Julia riendo, el suegro levantando la copa, y al fondo, mi hijo arrodillado. Grabé todo. Sin saberlo, había hecho lo correcto. Con esto, ellos van a entender que el dinero no lo compra todo, murmuré. Diego me miró sorprendido. Lo grabaste. Asentí. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. Lo guardé en una carpeta protegida con contraseña. Ahora esto vale más que cualquier cuenta bancaria. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero era distinto al del miedo. Era la adrenalina de quien ya tiene un plan. Después de desayunar, lo convencí de bañarse y descansar un poco. Mientras tanto, salí al balcón con mi taza de café y me quedé observando la ciudad despertar. Los autos pasaban, la gente iba al trabajo, y yo pensaba en cómo el mundo puede seguir igual después de algo tan terrible. Recordé las veces que Julia me había hecho sentir menos. En su boda, ni siquiera me dejó sentarme en la mesa principal. En su casa, nunca me ofrecía café, como si mi presencia estorbara. Me pregunté cuántas mujeres habrían vivido algo similar, escondiendo su dolor tras una sonrisa educada. Pero esa ya no era yo. No más silencio. No más vergüenza. Cuando Diego salió de la ducha, se veía distinto. Todavía débil, pero más consciente. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Lo que haría cualquier persona que no tiene miedo, respondí. Pelear. Caminé hacia el mueble donde guardo mis documentos y saqué una carpeta vieja con los papeles de mi cuenta bancaria. Aún tengo algunos ahorros. Tal vez no sea mucho, pero nos servirá para empezar. Vamos a buscar ayuda. Él intentó detenerme. Mamá, no puedes usar tu dinero. Claro que puedo, respondí. Y si me quedo sin nada, al menos sabré que luché por ti. Lo abracé de nuevo. Su respiración volvió a ser tranquila. Había esperanza. Por la tarde, el teléfono sonó. Miré el identificador y sentí una punzada en el estómago. Era Julia. ¿Vas a contestar?, preguntó Diego. No, respondí sin dudar. Dejé que sonara hasta que se detuvo. No tenía nada que decirle. Caminé hasta la ventana y observé las luces de la ciudad encenderse una a una. Sabía que esto apenas comenzaba. Esa familia no se detendría tan fácil. Pero tampoco yo. La guerra había empezado, y esta vez, yo no iba a perder. Me prometí que el siguiente paso sería el más calculado, el más certero. Y mientras lo pensaba, vi mi reflejo en el vidrio. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer lista para atacar. ¿Y tú? Si descubrieras que una familia poderosa destruyó la vida de tu hijo, ¿buscarías justicia aunque eso te costara todo, o te resignarías para no enfrentar a los poderosos? El teléfono volvió a sonar al amanecer, insistente, como una advertencia.
No contesté. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Me limité a observar cómo Diego dormía por fin, agotado. Tenía el rostro sereno, pero su cuerpo aún temblaba cada cierto tiempo, como si reviviera la humillación en sueños. Preparé café en silencio y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, indiferente a lo que habíamos vivido. Pensé en la mansión, en las luces doradas, en esa familia que seguía su vida sin culpa. No saben con quién se metieron, murmuré. Esa frase me salió del alma, sin rabia, solo con la certeza de quien ya no teme a nada. Decidí que no podíamos quedarnos allí. Julia o su padre nos buscarían. Ellos no soportan perder el control, y menos frente a alguien como yo. Fui al cuarto, abrí el closet y saqué una maleta vieja. Eché algunas mudas de ropa, mis documentos y un sobre con los pocos ahorros que aún guardaba. Nos iremos unos días, le dije a Diego cuando despertó. ¿A dónde?, preguntó con voz ronca. A un lugar donde no puedan encontrarte. Él quiso negarse, pero su cuerpo no le obedecía. Mamá, no quiero esconderme. No es esconderse, hijo, es resistir. A veces hay que alejarse para volver con más fuerza. Y por primera vez, él no discutió. A las 3 de la tarde salimos del departamento. La calle olía a gasolina y pan dulce. Diego llevaba una gorra baja y un suéter oscuro. Caminamos hasta la estación del autobús y compré 2 boletos en efectivo, sin usar la tarjeta. No quiero que rastreen nada, le expliqué. Mientras esperábamos, observé la gente pasar, familias cargando regalos, niños riendo, vendedores ofreciendo flores. Todo seguía igual, como si el mundo no se detuviera ni un segundo por el dolor ajeno. Sentí un nudo en la garganta. Mamá, gracias por no dejarme ahí, dijo Diego. Lo miré y sonreí con ternura. Hijo, nunca he sabido quedarme quieta cuando alguien intenta humillarnos. El autobús arrancó y dejé que el paisaje se deslizara por la ventana. Las luces de la ciudad quedaron atrás, difusas, como un recuerdo que se apaga. En el asiento de adelante, una pareja discutía por una cuenta de banco. Escuché la palabra transferencia y se me heló la sangre. Todo giraba en torno al dinero, incluso el sufrimiento. Cerré los ojos y recordé la mirada del suegro alzando la copa, esa burla silenciosa que me juré borrar algún día. No sabía cómo, pero lo haría. En mi bolso, el celular con la grabación descansaba como un arma secreta. No era venganza, era justicia. Y aunque me faltaran fuerzas, ya no pensaba detenerme. Después de varias horas de viaje, el autobús llegó a un pequeño pueblo cerca del mar. Bajamos con el aire húmedo pegándose en la piel. Encontré un hotel modesto, pero limpio, con paredes blancas y olor a lavanda. Pagué en efectivo y pedí una habitación doble. ¿Turismo o descanso?, preguntó la recepcionista. Descanso, respondí. Cuando entramos, Diego se dejó caer en la cama. Parece un hotel boutique, dijo sonriendo apenas. Si lo ves con los ojos correctos, todo puede parecer lujo, respondí. Cerré las cortinas y dejé que la oscuridad nos cubriera. Por primera vez en días, el silencio no dolía. En la madrugada, me despertó un ruido en el pasillo. Escuché pasos pesados, voces bajas. Me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta. Por la rendija se filtraba una luz amarillenta. 2 hombres hablaban cerca del mostrador. Ya están registrados, la señora y el muchacho, dijo uno. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No podía ser casualidad. Corrí hasta la cama, sacudí a Diego. Nos encontraron. Él abrió los ojos sin entender. Rápido, vístete, le ordené. Guardé el celular y los documentos en el bolso y nos acercamos a la ventana. Abajo, la calle estaba vacía, solo una camioneta negra estacionada frente al hotel. La reconocí enseguida. Era del suegro. No había tiempo para pensar.
Abrí la ventana, retiré la cortina y miré hacia el callejón. Podíamos saltar al techo del local contiguo. Por aquí, dije, y Diego me miró sorprendido. ¿Estás segura? No hay otra opción. Saqué la maleta, la lancé primero y luego lo ayudé a bajar. Mis manos temblaban, pero la adrenalina me mantenía firme. El aire olía a mar y a miedo. Corrimos por el tejado hasta encontrar una escalera vieja que daba al callejón trasero. Bajamos con torpeza, resbalando un par de veces, pero llegamos al suelo. No nos detuvimos hasta doblar la esquina y perdernos entre las calles húmedas. Sentía el corazón a punto de estallar, pero no podía detenerme. Caminamos hasta que el sol comenzó a salir. La luz rosada del amanecer bañaba los edificios, y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el del mar. Nos sentamos en una banca, exhaustos. Diego me miró con los ojos rojos. ¿Y ahora qué, mamá? Lo miré de frente. Ahora empezamos de nuevo, hijo. Pero no como víctimas. Como testigos de lo que la dignidad puede soportar. Él asintió en silencio. Cerré los ojos y respiré hondo. El viento me acarició el rostro, y por primera vez sentí paz. Tal vez fugaz, pero real. No sabíamos a dónde íbamos, pero al menos ya sabíamos de dónde no volveríamos jamás. El amanecer llegó gris, con ese tipo de luz que no calienta. Diego dormía recostado en la banca, usando mi abrigo como cobija. Yo me mantenía despierta, vigilando cada auto que pasaba. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la camioneta negra frente al hotel. Sabía que nos estaban siguiendo. Saqué el celular del bolso y revisé las grabaciones. Estaban intactas. Las observé unos segundos. En silencio, se escuchaban los brindis, las risas, el sonido del trapo sobre el piso de mármol. Era una prueba irrefutable. Guardé el teléfono de nuevo y respiré hondo. No tenía miedo, pero sí una certeza. Ellos no se detendrían hasta recuperar su poder. Conseguí un taxi viejo y le pedí al conductor que nos llevara a la terminal más cercana. Durante el trayecto, me miraba por el retrovisor, curioso. ¿Vacaciones?, preguntó. Algo así, respondí, sin dar detalles. El mar se fue quedando atrás mientras nos adentrábamos en una carretera rodeada de palmeras. Diego despertó sobresaltado. ¿Dónde estamos? Lejos, y eso es suficiente, contesté. El taxi olía a gasolina y a sudor, pero esa mezcla me resultaba más reconfortante que cualquier perfume de diseñador. Cuando bajamos, pagué en efectivo y tiré el recibo. No quería dejar rastros. Cada paso que daba me alejaba más del miedo y me acercaba a una sola palabra: justicia. Nos refugiamos en un hostal pequeño en las afueras de la ciudad. La dueña, una mujer amable con un collar de perlas falsas, nos dio una habitación discreta. «Pagan por adelantado», sí, dijo. Asentí y le entregué un par de billetes. Diego se dejó caer en la cama sin fuerzas. «Mamá, ¿y si ellos vienen por nosotros?», preguntó. «Entonces los enfrentaremos». Él rió con amargura. «¿Tú crees que alguien como nosotros puede pelear contra esa gente?». Me senté a su lado. «El dinero no los hace invencibles, hijo. Solo cobardes». Le acaricié el rostro y supe que mis palabras eran tan ciertas como el cansancio que nos cubría. La batalla apenas empezaba. Esa misma tarde, bajé al pequeño comedor del hostal para pedir comida. Había una televisión vieja encendida, transmitiendo noticias locales. Justo cuando iba a pagar, reconocí un apellido familiar en la pantalla: Mendoza del Valle. Era el padre de Julia. «Empresario denuncia extorsión tras un incidente doméstico», decía el titular. Mi estómago se contrajo. En la imagen, él fingía estar indignado, hablando de un robo y una supuesta grabación manipulada. No podía creerlo. Estaban preparando su versión. Sentí un fuego recorrerme el cuerpo. Regresé al cuarto y le mostré la noticia a Diego. «Nos están difamando». Él se quedó mudo, pálido. «Van a hacer que todos te odien», murmuró. «Déjalos hablar», respondí. «Nosotras tenemos la verdad». Esa noche, mientras intentábamos descansar, alguien golpeó la puerta. Un golpe seco, firme.
Diego se levantó enseguida. No abras, susurré. Pero el golpeteo continuó. Sabemos que están ahí, dijo una voz masculina. Me quedé helada. Me acerqué al marco de la puerta, sosteniendo el cuchillo de cocina que había tomado del comedor. ¿Qué quieren?, grité. Solo hablar. No respondí. La voz insistió. El señor Mendoza quiere resolver esto sin escándalos. Le haremos una transferencia, señora. Solo entregue el vídeo. Mis manos temblaron, pero mi mente estaba fría. Díganle al señor Mendoza que hay cosas que el dinero no puede comprar. Detrás de mí, Diego contenía el aliento. Escuché como uno de ellos dio un paso hacia adelante. Piénselo bien, doña Mercedes. Esa grabación no vale su seguridad. Me reí, con un tono que me sorprendió a mí misma. ¿Seguridad? No amenace a una madre. Porque las madres no se asustan, se enfurecen. Hubo silencio. Pasaron unos segundos y escuché cómo se alejaban por el pasillo. Cerré la puerta con llave y puse una silla contra el pomo. Diego me abrazó. Te van a hacer daño. Ya me lo hicieron, hijo. Ahora me toca a mí. Lo sostuve un momento más, respirando su miedo, absorbiéndolo para que no lo cargara él. Esa noche entendí que la venganza no era un deseo, era un deber. Al amanecer, fui a la estación de policía. El lugar olía a humedad y desinfectante. Un agente joven me escuchó con atención, aunque noté el escepticismo en su mirada cuando mencioné el apellido Mendoza. ¿Tiene pruebas? Las tengo, pero no pienso mostrarlas aquí. No confío en nadie todavía. El policía asintió, incómodo. Me dio su tarjeta y me dijo que regresara si necesitaba protección. Guardé el papel sin intención de usarlo. Afuera, el sol comenzaba a calentar las calles. Compré un periódico y lo hojeé mientras caminaba. En la sección de finanzas, el suegro aparecía sonriente, hablando de sus negocios sólidos. Sonreí con ironía. Todo su lujo era una máscara, y yo estaba a punto de arrancársela. De regreso al hostal, encontré a Diego preparando las maletas. ¿Qué haces?, pregunté. No quiero que sigamos huyendo, mamá. Quiero enfrentarlos. Lo miré, sintiendo orgullo y tristeza al mismo tiempo. Lo haremos, pero no ahora. Primero necesitamos un plan. Y un aliado. Me senté en la cama y saqué mi celular. Tenía en mente a alguien, un viejo conocido de mi esposo que ahora trabajaba como abogado. Si alguien podía ayudarnos, era él. Vamos a escribir una nueva historia, hijo, dije mientras marcaba el número. Y esta vez, el final será nuestro. Esa noche dormimos poco. Entre el miedo y la adrenalina, cada ruido del pasillo me mantenía alerta. Diego se movía inquieto en la cama, hablaba dormido, como si reviviera la escena de la mansión una y otra vez. Me levanté antes del amanecer y abrí la cortina. El cielo estaba teñido de un naranja pálido, y el canto de los pájaros rompía el silencio del hostal. Por un instante, todo parecía en calma. Preparé café con agua caliente del baño y me senté frente a la ventana. El aroma me recordó las mañanas en nuestra antigua casa, antes de que el dinero y la vergüenza se mezclaran en nuestras vidas. Esa nostalgia me dio fuerza. Cuando Diego despertó, me miró sin decir nada. Tenía los ojos hinchados, pero una expresión más tranquila. ¿Dormiste algo?, pregunté. Un poco, respondió. Le serví una taza y lo vi dar el primer sorbo. Sabe a hogar, murmuró. Sonreí. El hogar no es un lugar, hijo. Es la gente que te cuida. Se quedó en silencio, mirando el vapor que salía de la taza. Me dolía verlo así, tan frágil y a la vez tan vivo. Tenemos que movernos pronto, dije. Ellos no se detendrán. Asintió. Había cansancio en sus gestos, pero también una chispa de determinación que no le veía desde hacía años. Esa chispa era esperanza. Salimos del hostal sin avisar, cargando apenas una mochila. Caminamos por calles tranquilas hasta llegar a la estación del tren. El aire olía a pan recién horneado y sal marina.
Compré 2 boletos en efectivo y me sentí más liviana al ver que el dinero en mi cuenta todavía alcanzaba para unos días más. Cada peso contaba. Mientras esperábamos, observé a las personas que abordaban, ejecutivos con trajes, turistas con maletas de cuero, vendedores de café. Pensé en cómo el lujo a veces no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dejar atrás sin romperte. Y esa mañana, yo lo estaba dejando todo, excepto mi dignidad. Nos sentamos juntos en el tren. Diego apoyó la cabeza en la ventana y yo lo cubrí con mi chal. El paisaje se deslizaba rápido, campos, casitas, estaciones pequeñas. Cerré los ojos y recordé el último viaje que hicimos en familia, años atrás, cuando su padre aún vivía. No teníamos mucho dinero, pero nos alcanzaba para ser felices. Aquel recuerdo me envolvió como un abrigo. «Mamá», dijo Diego de pronto, «gracias por no dejarme morir ahí». Lo miré y le acaricié el cabello. «No agradezcas. Me diste un motivo para seguir». A veces, el amor no se dice con palabras, sino con el simple acto de quedarse. Al llegar a la ciudad, buscamos una cafetería discreta para planear el siguiente paso. Era un lugar pequeño, con olor a pan dulce y paredes decoradas con espejos antiguos. Pedí 2 tazas y un par de panes. Mientras comíamos, le conté mi idea. «Tengo a alguien que puede ayudarnos. Un viejo amigo de tu padre, abogado. Le confiaría mi vida». Diego asintió, sin mucha fe. «¿Y si no quiere involucrarse?» «Entonces lo haremos solos», respondí. «Pero tengo un presentimiento. Él no nos dejará». Tomé el celular y marqué el número que tenía guardado desde hacía años. Escuché la voz al otro lado y supe que aún había esperanza. Nos citamos con él esa misma tarde en una oficina cerca del centro. Al llegar, sentí un nudo en el estómago. El edificio era elegante, con pisos de mármol y ascensores que olían a perfume caro. Entramos al despacho y lo vi, el señor Ramírez, canoso, con traje gris y una mirada firme. «Mercedes Herrera», dijo sonriendo, «¿cuánto tiempo?». Le conté todo sin omitir detalles. Cada palabra salía de mi boca con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Cuando terminé, se quedó en silencio. «Tiene las pruebas, ¿verdad?», preguntó. Saqué el celular y le mostré los vídeos. Los observó con atención y suspiró. «Esto es más grave de lo que imagina». «Ellos tienen dinero, contactos y poder mediático», dijo Ramírez, apoyando las manos sobre el escritorio. «Pero también tienen algo peor, arrogancia. Y eso los hará caer». Sus palabras me devolvieron el aliento. «Voy a ayudarla», añadió. «No por dinero, sino por justicia». Diego lo miró incrédulo. «¿De verdad puede hacerlo?». «Puedo intentarlo, y créanme, ya es mucho». Nos explicó los pasos: denuncia formal, resguardo de pruebas, medidas de protección. Salimos del despacho con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez, teníamos un aliado. No éramos invisibles. No estábamos solos. Y aunque el camino sería largo, ya habíamos dado el primer paso. Esa noche, en el cuarto de un pequeño hotel de paso, nos sentamos en silencio. Afuera, la ciudad vibraba con luces y ruido. Dentro, solo se oía el sonido del ventilador. «¿Crees que ganemos?», preguntó Diego. «No lo sé», respondí, «pero lo intentaremos hasta el final». Me acosté mirando el techo y pensé en todo lo que habíamos pasado. La humillación, la fuga, el miedo. Pero también la fuerza, la fe, la dignidad. El amanecer siguiente nos encontraría cansados, sí, pero libres. Y eso ya era una victoria. Cerré los ojos. Por primera vez, pude dormir sin miedo a perderlo todo, porque lo más importante ya lo había recuperado, a mi hijo. Al día siguiente, el señor Ramírez me llamó temprano. Su voz sonaba firme, como si ya hubiera planeado cada paso. «Mercedes, el caso está en marcha. Pero deben prepararse, ellos van a contraatacar». Sentí el pulso acelerarse, aunque la determinación no me dejó temblar. Desayuné pan con café y miré a Diego mientras dormía. Había paz en su rostro, esa paz que yo debía proteger. Tomé una libreta y escribí una lista.
Deudas, contactos, movimientos bancarios, todo lo que pudiera servirnos. Si iban a pelear con dinero, yo pelearía con orden. Fuimos juntos al banco a retirar parte de mis ahorros. El edificio era elegante, con pisos brillantes y aire acondicionado que olía a perfume caro. Sentí que todos los ojos me seguían mientras firmaba los papeles. En el fondo, me enorgullecía demostrar que aún tenía control sobre algo. ¿Cuánto va a retirar, señora Herrera?, preguntó la cajera. Todo lo necesario para empezar de nuevo, respondí. Guardé el dinero en el bolso y salimos sin mirar atrás. Diego me tomó del brazo. Mamá, no quiero que gastes en mí. No gasto, hijo. Invierto en justicia. Por la tarde, regresamos a la oficina del abogado. Ramírez tenía los documentos listos para presentar la denuncia. En la mesa, las pruebas se apilaban, fotografías, recibos, copias de transferencias y el vídeo grabado. Esto va a sacudir a más de uno, dijo, acomodándose los lentes. Diego guardaba silencio, con la mirada fija en el suelo. Yo observaba los papeles como quien ve un campo de batalla. Cada hoja era una herida que ya no dolía, solo recordaba. Señora Mercedes, ¿está segura de seguir?, preguntó Ramírez. Más que nunca, respondí. Era la primera vez que me sentía tan dueña de mi destino. Esa noche, al volver al hotel, noté que algo en Diego había cambiado. Caminaba erguido, con los hombros firmes, como si por fin recordara quién era. Mientras cenábamos en un restaurante modesto, le dije, a veces el lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se recupera. Él sonrió. Y nosotros recuperamos nuestra dignidad. Asentí. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Pensé que era un buen presagio, limpiar lo que el miedo había ensuciado. Encendí el celular y vi las noticias. El apellido Mendoza comenzaba a aparecer en titulares por acusaciones graves. Todo estaba empezando a moverse. Esa noche apenas dormí. La emoción era más fuerte que el cansancio. Tenía la sensación de que la vida me estaba devolviendo algo que creí perdido. Antes de cerrar los ojos, miré a Diego y sentí orgullo. No nos doblegaron, pensé. Al amanecer, me puse de pie, abrí la ventana y respiré el aire fresco. El sol parecía diferente, más cercano, más limpio. La decisión ya estaba tomada. Nada ni nadie nos volvería a callar. El miedo, esa sombra que nos acompañó tanto tiempo, se había ido para siempre. Ahora, lo único que quedaba era avanzar. ¿Y tú? Si la justicia dependiera de perder todo lo que tienes, ¿te atreverías a enfrentarte a quienes se creen intocables, aunque el precio fuera quedarte sin nada? La noticia de la denuncia se propagó más rápido de lo que imaginamos. Esa mañana, mientras tomábamos café, el teléfono de Diego no dejaba de sonar. Julia lo llamaba una y otra vez. No contestó. Hasta que, cansado, apagó el celular. Déjala hablar sola, le dije. Pero en el fondo sabía que esa mujer no se rendiría sin intentar manipularlo. Lo conozco demasiado. A las pocas horas, tocaron la puerta del hotel. Diego abrió, y ahí estaba ella, impecable, con un abrigo de lana beige, el cabello perfecto y ese perfume caro que siempre me resultó insoportable. «Podemos hablar a solas», dijo con una sonrisa ensayada. «No hay nada que decir», respondí antes de que Diego contestara. Ella me lanzó una mirada fría. «No vine a discutir con usted, señora». Su tono era cortante, educado, venenoso. «Diego, todo esto puede arreglarse. Solo tienes que retirar la denuncia». Él bajó la mirada, en silencio. Julia se acercó un poco más. «Podemos empezar de nuevo. Puedo convencer a mi padre de devolverte las cuentas, la casa, todo». Su voz era dulce, pero sus ojos no mentían. No era amor, era miedo a perder control. Yo lo vi y entendí que su visita era puro cálculo. Diego la observó con una mezcla de tristeza y rabia. «¿Ahora te preocupa mi bienestar?», preguntó. Julia sonrió. «No quiero verte arruinado». Él se levantó, y su voz cambió. «No te preocupes, ya pasé por eso. Y sobreviví sin tus perlas ni tus mentiras». Ella empalideció. «No me insultes»,
Diego. Sé cosas de ti que podrían hundirte. En ese momento, intervine. Ya lo hundiste una vez. No lo vuelvas a intentar. Julia giró hacia mí, con los ojos encendidos. Usted no sabe con quién se mete, señora. Sonreí con calma. Claro que sé. Con alguien que solo sabe ganar cuando los demás pierden. El silencio se volvió pesado. Julia respiró hondo y cambió el tono. Si retiran la demanda, mi padre puede hacer una transferencia. Una cantidad justa. Su descaro me provocó un impulso de risa amarga. Justa. ¿Cuánto vale la dignidad de un hombre? Ella se mantuvo firme. No sea ingenua. Todos tienen un precio. Me levanté despacio y me acerqué. Pues el nuestro no se compra. Le extendí la mano hacia la puerta. Puede irse. Julia dudó un instante, pero terminó obedeciendo. Antes de salir, se volvió hacia Diego. Estás cometiendo un error. Tal vez, respondió él, pero por fin es mío. Cuando la puerta se cerró, el silencio nos envolvió. Diego se dejó caer en la cama y cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué siempre vuelve, mamá? Porque no soporta que no dependas de ella. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. Afuera, el cielo estaba gris, cargado de nubes. Esa familia cree que el dinero puede limpiar cualquier mancha. Pero hay cosas que ni el lujo más caro puede esconder. En el reflejo del vidrio vi mi rostro cansado, pero tranquilo. Ya no era la mujer que temblaba frente a ellos. Ahora sabía que la traición ajena no era el final, sino la prueba de que íbamos por el camino correcto. Esa noche, Diego volvió a encender su teléfono. Había decenas de mensajes, la mayoría de desconocidos. Noticias, rumores, mentiras. Mira lo que dicen de mí, murmuró. Que robé, que la denuncia fue chantaje. Le tomé el celular y lo apagué otra vez. No leas eso. Las mentiras duran poco cuando la verdad tiene pruebas. Me sonrió débilmente. ¿Y si no ganamos? Entonces perderán ellos, aunque no lo sepan. Esa fue la primera vez que lo vi respirar sin culpa. La traición de Julia no lo quebró, lo liberó. Y en su mirada, por fin, reconocí al hombre que su padre y yo habíamos criado, digno, entero, indomable. El día de la audiencia amaneció nublado, como si el cielo también contuviera la respiración. Me puse mi mejor abrigo, no por vanidad, sino por respeto a lo que íbamos a enfrentar. Diego iba a mi lado, serio, con una carpeta en las manos. Frente al edificio del tribunal, la gente entraba y salía con prisa. ¿Lista?, me preguntó. Más que nunca, respondí. Al cruzar la puerta, el olor a papel viejo y café me golpeó con fuerza. Era el aroma del poder, mezclado con burocracia y miedo. Pero esta vez, el miedo no era nuestro. El abogado Ramírez nos esperaba en la sala. Su traje impecable contrastaba con la arrogancia del equipo de los Mendoza. Julia estaba ahí, maquillada, serena, fingiendo fragilidad. Su padre, en cambio, lucía tenso, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa ensayada. «No mires atrás», me susurró Ramírez. El juez entró y el murmullo se apagó de inmediato. Comenzaron las formalidades, nombres, cargos, fechas. Todo sonaba tan distante que por momentos me costaba creer que hablaban de nosotros. Hasta que escuché el vídeo reproducirse en el altavoz. Las risas, las copas y la voz de mi hijo pidiendo perdón. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los relojes parecían haberse detenido. Julia bajó la mirada, incapaz de sostener la culpa. El juez la observó un instante antes de volver a hablar. «Esto es inaceptable», dijo con tono seco. Los abogados de la otra parte intentaron intervenir, pero Ramírez se adelantó. «Mi cliente no busca dinero. Busca dignidad». Sentí un nudo en la garganta. Esa palabra, dignidad, era todo lo que había guiado mi vida desde aquella noche. Julia apretó los labios, su padre golpeó la mesa con rabia y el juez lo mandó callar. Por primera vez, los vi sin poder. Cuando terminó la reproducción, el juez pidió un receso.
Salimos al pasillo y respiré profundo. Las piernas me temblaban, pero no de miedo, sino de alivio. Diego me tomó la mano. «Lo hiciste, mamá». Negué suavemente. «Lo hicimos». Ramírez se acercó con una sonrisa contenida. «Esto va bien. Solo debemos mantenernos firmes. La verdad está de nuestro lado». Asentí. Miré a mi hijo y pensé en todo el camino que nos había traído hasta aquí. El mármol, las risas, la humillación. Todo había valido la pena si servía para verlos caer con el peso de su propia soberbia. Al regresar a la sala, el ambiente era distinto. El juez había revisado los documentos y ordenó la apertura de una investigación formal. «El caso continuará bajo vigilancia del tribunal», dijo. El rostro de los Mendoza se desfiguró de frustración. Julia se levantó de golpe. «Esto es un montaje», gritó. El juez la mandó sentar sin mirarla siquiera. En ese momento comprendí que la justicia puede ser lenta, pero cuando llega, corta con precisión. Me quedé quieta, observando cómo la familia que nos había humillado comenzaba a desmoronarse desde dentro. Ya no necesitaba venganza. Solo verdad. A la salida, la prensa nos esperaba. Los flashes cegaban, las preguntas caían una tras otra. «¿Qué siente, señora Herrera?», gritó alguien. Me detuve un segundo, miré las cámaras y respondí con voz firme. «Siento paz». Diego me rodeó con el brazo y seguimos caminando. Detrás de nosotros, los Mendoza bajaban las escaleras apresurados, sin mirar a nadie. En ese instante entendí que el dinero, las joyas y los lujos no sirven de nada cuando la conciencia te condena. Levanté la vista al cielo y agradecí en silencio. El amanecer era gris, pero dentro de mí, por fin, la luz comenzaba a brillar. Pasaron solo unas semanas desde la audiencia cuando la prensa comenzó a destapar lo que se escondía detrás de esa familia perfecta. Los titulares hablaban de fraudes, evasión fiscal y préstamos falsos. Cada día salía un nuevo escándalo, cada noticia era un golpe a su reputación. Julia desapareció de los eventos sociales, su padre evitaba las cámaras y los socios del grupo Mendoza del Valle comenzaron a retirarse. Las revistas que antes alababan su elegancia ahora publicaban sus mentiras. El lujo, ese brillo que tanto presumían, se estaba convirtiendo en ceniza ante los ojos de todos. Recuerdo haber visto la noticia principal en la televisión del café donde desayunábamos Diego y yo. El empresario más influyente de Monterrey, acusado de corrupción familiar y abuso psicológico. La gente murmuraba alrededor y yo me quedé inmóvil, sosteniendo mi taza. Diego volteó hacia mí. «Esto es por nosotros». «No, hijo», respondí, «esto es por la verdad». El camarero subió el volumen, y vimos cómo la mansión, aquella jaula dorada, aparecía en pantalla siendo allanada por la policía. Las luces, los cuadros, los muebles de diseñador, todo ese lujo se veía vacío, triste, como si la casa misma hubiera perdido el alma. Esa misma tarde, recibimos una llamada del abogado Ramírez. «Ganamos», dijo con voz firme. El tribunal aceptó la denuncia, y el juez ha ordenado una compensación por daños morales. No supe qué decir. Sentí que el aire me faltaba, como si el cuerpo no pudiera sostener tanta emoción. Diego me abrazó, y los dos lloramos en silencio. No era por el dinero, era por lo que representaba: justicia, dignidad, cierre. Ramírez nos explicó los detalles: cuentas congeladas, propiedades embargadas, una investigación federal en curso. Todo lo que habían usado para humillar a otros, ahora se volvía en su contra. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y desconcierto. De repente teníamos periodistas afuera, felicitaciones de desconocidos y mensajes de apoyo en redes sociales. Pero yo solo quería paz. Cuando llegó la transferencia del banco, el abogado me dijo que el monto era alto, casi impensable. «¿Qué piensa hacer con tanto dinero, señora Herrera?», preguntó. «Nada que me robe la calma», respondí. «Compré una casa sencilla, con un jardín lleno de bugambilias, y le pedí a Diego que se encargara de decorarla. Sin mármol, sin candelabros», le dije riendo. «Solo cosas que no brillen más que nuestra paz». Mientras ellos caían, nosotros volvíamos a respirar. Leí que Julia había pedido el divorcio y que su familia se había mudado al extranjero,
tratando de escapar del escándalo. Ellos construyeron un imperio sobre la humillación, le dije a Diego, y los imperios así siempre se derrumban. Él asintió en silencio, mirando las luces del atardecer a través de las ventanas grandes de nuestra nueva casa. «¿Te das cuenta, mamá?», murmuró. «El dinero ya no me asusta». Lo abracé con fuerza. Había pasado por el infierno, pero su voz sonaba tranquila, limpia, libre. Y eso valía más que cualquier fortuna. Esa noche encendí una vela en la mesa del comedor y me quedé mirando la llama. Pensé en todo lo que habíamos vivido, la humillación, el miedo, la fuga, la justicia. Había cicatrices, sí, pero también gratitud. Tomé la mano de mi hijo y sonreí. «¿Sabes qué aprendí?», le dije. «Que el lujo no está en lo que tienes, sino en poder mirar atrás sin vergüenza». Él asintió y me besó la frente. Afuera, el viento soplaba suave, y por primera vez sentí que el mundo se había detenido solo para darnos un respiro. Y en ese silencio entendí algo. Cuando la verdad cae, el ruido de su impacto es libertad. El calendario marcaba de nuevo diciembre, y el aire traía ese olor a pan dulce y esperanza. Un año había pasado desde aquella noche, pero en mi memoria seguía viva la imagen del suelo frío, las cuerdas y las risas lejanas. Hoy, en cambio, el calor de nuestro hogar llenaba cada rincón. Preparé la cena con calma, sin prisa, mientras Diego colgaba luces en la ventana. «¿Te acuerdas del año pasado?», me preguntó. Sonreí. «No lo olvido, pero ya no duele». La casa olía a vino, a romero y a paz. Esa era mi forma de celebrar, con gratitud silenciosa. La mesa era sencilla, 2 platos, una vela encendida y el mantel que usaba cuando él era niño. No había adornos caros ni copas de cristal. Aún así, todo brillaba. El reloj marcó las 9, y en la radio sonaban villancicos. Diego se acercó y me abrazó por la espalda. Nunca pensé que volvería a disfrutar la Navidad. «La felicidad no se compra, hijo», respondí, «se reconstruye». Nos sentamos a cenar, riendo por tonterías, sin miedo a las sombras del pasado. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Después de cenar, abrimos el balcón. El aire fresco entró con suavidad, trayendo el sonido lejano de las campanas de una iglesia. Diego levantó su copa. «Por ti, mamá. Por no rendirte». Lo miré con los ojos húmedos. «Por nosotros, hijo. Porque sobrevivir también es un triunfo». Brindamos despacio, sin solemnidad. El vino no era caro, pero sabía a verdad. Me fijé en su sonrisa y pensé que ningún perfume ni joya del mundo podría brillar más que eso. Era la prueba de que el dolor, cuando se enfrenta con dignidad, termina convirtiéndose en luz. El televisor mostraba un noticiero. En un recuadro, aparecía el apellido Mendoza. «Condenados por fraude y daños morales», leí en voz baja. Diego me miró. «¿Sientes alivio?» «Siento justicia», respondí. No había rencor, solo una calma profunda. Cambié de canal, y pusimos una película cualquiera. El pasado ya no mandaba. En la cuenta del banco había dinero, sí, pero lo importante no estaba ahí. Estaba en la tranquilidad de tener la conciencia limpia, en poder dormir sin miedo. A veces el lujo no es tener más, sino vivir sin deudas con uno mismo. Antes de medianoche, Diego encendió la última vela del comedor. «Para papá», dijo. Cerré los ojos y murmuré una oración. Lo imaginé ahí, con nosotros, sonriendo. No como un fantasma, sino como un recuerdo bueno, redimido. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba las 12. Las campanas sonaron a lo lejos. Tomé la mano de mi hijo. «Gracias por rescatarme cuando yo ya no creía que valía la pena», me dijo. Le apreté la mano con ternura. «Siempre valdrá la pena, hijo. Nadie puede atar el alma de quien fue criado con amor». Apagué las luces, dejando solo la vela encendida. Su pequeña llama iluminaba la mesa, los rostros, la vida entera. Pensé en todo lo que había aprendido, que el poder sin bondad es vacío, que el dinero sin respeto no sirve, y que el amor, cuando es verdadero, nunca se rinde. Afuera,
Las luces de la ciudad titilaban como estrellas sobre los techos de mármol. Y en ese instante supe que habíamos ganado. No por el juicio ni por el dinero, sino porque la libertad había vuelto a vivir en nuestro hogar. La casa que compramos era pequeña, pero tenía algo que ningún palacio podía ofrecer: silencio. Ese silencio limpio, sin gritos ni órdenes, sin risas falsas. Cada rincón olía a comienzo. Pintamos las paredes de blanco, pusimos cortinas claras y plantas en las ventanas. No había mármol ni lámparas de cristal, pero el sol entraba todas las mañanas, suave, generoso. «Aquí podemos respirar», dijo Diego la primera vez que la recorrió. Y tenía razón. Ese lugar era más que una propiedad, era un pedazo de dignidad recuperada. Pasaban los días y, poco a poco, la rutina volvió a sentirse como algo bueno. Yo cocinaba mientras él trabajaba en su computadora, organizando los trámites para abrir un pequeño taller de carpintería. Nada de negocios ostentosos ni cuentas conjuntas, solo su esfuerzo y sus manos. En las tardes, tomábamos café en el jardín y hablábamos de todo lo que habíamos aprendido. «Ya no quiero demostrarle nada a nadie», me dijo un día. «Solo vivir tranquilo». Lo miré con ternura. «Ese es el verdadero lujo, hijo, la tranquilidad». Invité a la vecina a tomar té, y por primera vez en años, me sentí parte de algo. Ella me habló de su familia, de su esposo que trabajaba en un banco, de lo difícil que era llegar a fin de mes. Yo sonreí y le conté, sin detalles, que la vida puede cambiar de un día para otro. «Lo importante», le dije, «es no perder la dignidad, aunque el dinero se acabe». Esa tarde, al despedirla, sentí que la soledad se había ido de la casa. La paz tenía olor a flores recién regadas, a pan tostado, a tardes lentas donde no hay prisa por olvidar. A veces, por las noches, me despierto y escucho a Diego respirar en la habitación de al lado. Ya no murmura su nombre, ni tiene pesadillas. Duerme como un hombre que volvió a encontrarse. Yo me levanto, preparo té y miro por la ventana. Las luces de la ciudad se ven lejanas, casi irreales. Recuerdo la mansión, los perfumes caros, los brindis llenos de soberbia. Todo eso parece un sueño ajeno. El lujo perdió su sentido. La verdadera riqueza ahora estaba ahí, en esa calma que no se compra ni se finge. Un domingo, Diego me sorprendió con un regalo. Una fotografía nuestra enmarcada, tomada en el jardín. «Para que recuerdes hasta dónde llegamos», me dijo. Me quedé mirándola largo rato. Había arrugas, sí, pero también luz en nuestras miradas. Le di un beso en la frente. «Gracias, hijo». No por la foto, sino por devolverme la fe. Él sonrió. «No te la devolví, mamá. Solo te recordé que nunca la perdiste». En ese momento supe que ya nada ni nadie podría derrumbar lo que habíamos construido. Esa noche cenamos en la terraza. El aire era fresco, y las estrellas parecían más cercanas. Brindamos con vino barato, pero el sabor era perfecto. «Por la libertad», dije levantando mi copa. Diego repitió conmigo, y los dos reímos. No había oro, ni perlas, ni invitados distinguidos, pero el momento tenía una grandeza que ninguna fortuna igualaría. Cuando entré a casa, apagué las luces y miré alrededor. Por fin entendí que el hogar no se mide en metros ni en precio, se mide en paz. ¿Y tú? Si alguna vez te sentiste traicionada, humillada o menospreciada por quienes juraron cuidarte, ¿tendrías la fuerza de levantarte, mirarte al espejo y decirte, ¿aún valgo? Porque si hoy cargas con una herida parecida a la de Mercedes, quiero que recuerdes algo, no estás sola. El respeto que te negaron no desapareció, sigue dentro de ti, esperando a ser reclamado. No necesitas mármol, joyas ni promesas rotas para sentirte grande. La dignidad no envejece, y el amor verdadero, el tuyo, el que diste sin condiciones, es más valioso que cualquier fortuna. Si alguna vez fuiste ignorada, humillada o tratada como si no importaras, mírate con ternura. Has sobrevivido a pérdidas, a silencios, a noches sin consuelo. Y aún así, sigues de pie. Sigues amando. Sigues creando hogar con tus manos, con tus recuerdos, con tu voz. Tú no eres el final de una historia triste. Eres el principio de una lección que el mundo todavía necesita aprender,
que ninguna mujer que haya amado con el corazón merece ser olvidada. No dejes que el desprecio de otros borre tu luz. No te avergüences de tus lágrimas ni de tus arrugas, son tus medallas. Lo que te hicieron no define quién eres, pero cómo te levantas, sí. Y aunque nadie lo diga en voz alta, el coraje que llevas dentro inspira a más personas de las que imaginas. Así que, si esta historia te tocó el alma, si viste un pedacito de ti en Mercedes o en su lucha, quédate. Este espacio también es tuyo. Aquí honramos la vida de quienes resistieron con amor, de las que callaron mucho tiempo y ahora por fin pueden hablar con la cabeza en alto. Suscríbete al canal, acompáñanos y recuerda. A veces, el amor de una madre, o de una mujer que nunca dejó de amar, es la justicia más pura que el cielo permite. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que sintió una madre cuando vio a su hijo cargando basura bajo la lluvia, mientras su nuera lo llamaba un bueno para nada frente a todos. No gritó. No discutió. Pero lo que hizo después cambió su destino, y el de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Vi a mi hijo cargando basura bajo la lluvia, porque su final te va a romper el corazón, y luego, sanarlo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.